Buenos días. Gracias, Gloria, gracias Foro Educativo por la invitación. Yo creo que en lo que respecta a educación y seguramente también a otros temas importantes de la vida nacional, vivimos una suerte de esquizofrenia, ¿no? Por un lado, digamos, tenemos una realidad porfiada que sigue sus lógicas, sus procesos y que predominantemente creo tienen que ver con lo que nos ha presentado, como siempre, con brillantez el doctor Julio. Pero por otro lado, tenemos año tras año un conjunto de declaraciones y de lineamientos y de pactos y de acuerdos, ¿no? De consensos que terminan siendo pues efectivamente líricos, ¿no? Enunciados muy bonitos que al final tienen muy poco que ver, no diré nada, pero tienen muy poco que ver con lo que ocurre en la realidad de la educación y del país, ¿no? Este siglo XXI, sobre todo los primeros años del siglo, ha sido pródigo en acuerdos, pactos, consensos, consultas. Es bien notable. Yo no sé si eso ha ocurrido en el Perú en otros momentos. Por lo menos me parece que en el campo de la educación no ha habido semejante concentración de movilizaciones, y todo eso se expresa, por ejemplo, en la consulta nacional del gobierno de Paniagua. Tuvimos una gran consulta nacional conducida por el Ministerio de Educación, con participación masiva. De alguna manera respondió, ¿no? Saliendo de una dictadura, esto respondió a una concepción de democracia participativa, democracia directa, ¿no? Consultemos a las masas, a las bases, para, en fin, saber qué hacer con la educación en el país. Después tuvimos el Acuerdo Nacional, que es más bien un pacto entre partidos políticos, organizaciones sociales, gremiales, religiosas, instancias supuestamente representativas, ¿no? de la sociedad. La Ley General de Educación, recordemos que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, luego de un arduo trabajo de nuestra colega, compañera Gloria Helfer. El pacto de compromisos recíprocos que generó el Poder Ejecutivo en un momento, en el cual participaron también algunas organizaciones gremiales y sociales, tratando de establecer una definición de políticas principales frente a la emergencia de la educación. Tenemos el Proyecto Educativo Nacional, generado desde el Consejo Nacional de Educación, en base también a una serie de consultas, ¿no? Y mecanismos de participación, y finalmente como una especie de acuerdo final entre el Consejo Nacional de Educación y el gobierno en ese momento, el Poder Ejecutivo. En el campo ya más específico de lo educativo y de lo pedagógico, también en la primera década del siglo XXI se ha trabajado muy intensamente todo el tema del diseño curricular, ¿no? El diseño curricular nacional, revisado varias veces, y que, en fin, ha sido objeto de críticas, de comentarios, de participación de la opinión pública, de participación de diferentes instancias, de la escuela privada, de la escuela pública, ¿no? Y finalmente, bueno, tenemos una última versión del año 2009, ¿no? El diseño curricular nacional. Se supone que es un gran acuerdo, se supone, nacional, en torno a qué es lo que se debe enseñar y cómo en los colegios. Por último, ya más recientemente, tenemos la Ley de Carrera Pública Magisterial, corregida posteriormente por la Ley de Reforma Magisterial, todo esto procesado en dos momentos en el Congreso de la República, la instancia por excelencia o por definición de representación de la sociedad peruana, ¿cierto? Todos estos instrumentos normativos y políticos se supone que deben orientar
el desarrollo de la educación y define una serie de propósitos, fines y características que debería tener la educación peruana y que de alguna manera creo coinciden, convergen en que se sustentan en un conjunto de valores que son los que se enuncian en todos estos documentos. Todos estos documentos hablan de democracia, hablan de equidad, hablan de un desarrollo integral y sostenible, hablan de calidad, de integridad y transparencia, de justicia, de meritocracia, ¿no? Todos estos son los valores que están atrás y en mayor o menor medida los gobiernos, los ministros, los funcionarios hacen referencia a estos documentos para defender sus políticas y del mismo modo los opositores, los críticos, también hacen referencia a estos documentos para señalar lo que no se está haciendo, lo que se hizo mal, los errores que se cometen, en fin. Es en este plano, en este espacio que se da la discusión también entre los expertos y los intelectuales con respecto a lo que se está haciendo y a lo que se debería hacer, ¿no?, en el campo de la educación. Sin embargo, por otro lado, tenemos esta sociedad de mercado, ¿no?, esta educación que sigue funcionando todos los días y que mantiene más o menos las características que la han definido desde hace varias décadas, ¿no? Lo que nos podemos preguntar es si estos acuerdos, pactos, normas, realmente, incluido el proyecto educativo nacional, realmente han desencadenado un proceso de transformación del sistema escolar peruano en la dirección de esa educación que queremos, sustentada en esos valores que se plantean en esos documentos. Personalmente creo que, bueno, no podemos negar que se han realizado algunos esfuerzos de modernización del sistema escolar, se han puesto en marcha algunas iniciativas de cambio, pero más bien aisladas y con poco efecto, con poco impacto en la realidad de las dinámicas y los procesos de la educación nacional. En lo fundamental, como decía, las principales características y tendencias negativas de nuestro sistema escolar se han mantenido o se han agravado, incluso en la última década, independientemente de la voluntad de los gobiernos y de los funcionarios del Ministerio de Educación o de los gobiernos regionales, que son hoy en día un protagonista muy importante de la política nacional. Mi opinión es que desde 1980 o quizás antes, el sistema escolar peruano en realidad es más dependiente de las leyes del mercado que de las leyes del Congreso. Está gobernado en mayor medida por las fuerzas de la oferta y la demanda que por los funcionarios del Estado. Responde en mayor medida a los intereses particulares de familias y grupos sociales que a los intereses comunes de la sociedad peruana. Durante las últimas décadas del siglo pasado se produjeron, a mi parecer, dos fenómenos paralelos y complementarios en la lógica de la regulación mercantil del sistema escolar. Por un lado, un crecimiento lento pero sostenido de la oferta privada de escuelas y colegios de calidad variopinta para los distintos segmentos socioeconómicos de la clase media, sostenidos en su totalidad por los pagos de las familias. La oferta privada, ¿no es cierto?, mercado educativo, negocio. Al mismo tiempo, y esto es quizás muy discutible, pero es lo que yo percibo, hemos tenido una entrada agresiva de dinámicas y mecanismos de mercado en el funcionamiento de las escuelas y colegios del Estado, bajo la forma de contribuciones obligatorias o ficticiamente voluntarias en bienes, horas de trabajo o faenas, aportes económicos directos, cuotas para compra de equipos o para pago de servicios profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Contribuciones de las familias que llevan inevitablemente, me parece, a la exclusión o la autoexclusión muchas veces de quienes no tienen la capacidad económica requerida
demandada de manera abierta o soterrada por estas escuelas y estos colegios del Estado. En este proceso, las poblaciones rurales y las de mayor pobreza en las ciudades, que no pueden hacer un copago o una contribución económica significativa para la educación de sus hijos, han quedado relegados en esas escuelas y colegios de financiamiento netamente estatal, que son las más precarias y al mismo tiempo las más deficientes desde el punto de vista educativo. Todos los demás en la sociedad se han distribuido en una estructura de escuelas y colegios segregados por nivel socioeconómico, tanto estatales como privadas, cuya calidad y resultados educativos están directamente asociados a la capacidad adquisitiva de las familias, de los niños y niñas que acuden a estos colegios y escuelas. En síntesis, mi tesis es que se ha construido en el Perú un sistema escolar regulado por el mercado, en el que cada familia compra y recibe la educación que puede pagar. Como con cualquier otro producto del mercado, se compra educación de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de la peor calidad, dependiendo de la billetera del comprador. En los años más recientes, ya en este siglo XXI, se ha acelerado fuertemente el crecimiento de la oferta de educación privada neta, con la multiplicación de escuelas y colegios con fines de lucro para poblaciones de clase media y también sectores populares emergentes. Estas poblaciones han cambiado esta lógica de contribuciones económicas a escuelas estatales, que muchas veces, como sabemos, son impredecibles y ajenas a su control, las escuelas estatales. Han cambiado esta lógica por el pago directo de pensiones de enseñanza a proveedores que los tratan como clientes y que les ofrecen una atención más personalizada, mayor participación o control y, quizás uno de los elementos más importantes, una vacuna contra las huelgas magisteriales, entre otras ventajas. La matrícula en escuelas y colegios privados ya es mayoritaria en algunas ciudades del Perú. Sigue y seguirá creciendo en los próximos años. Los propios profesores del magisterio estatal están matriculando mayoritariamente a sus hijos en colegios privados. La escuela pública, como la concibieron personalidades del siglo XX como Encinas o Basadre y tantos otros, en términos prácticos y reales, hoy ha desaparecido, o en todo caso está en peligro de extinción. Ojalá, me encantaría escuchar un comentario del doctor Kotler sobre las consecuencias para el futuro del Perú de un sistema escolar estratificado o segregado por niveles socioeconómicos y sin una columna vertebral predominante de escuelas públicas que hagan posible el encuentro y la convivencia entre los diferentes en nuestro país. Si tengo un minuto más, quisiera compartir algunas preguntas, porque yo creo que estos temas tienen muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Y solamente quisiera compartir 4 preguntas que ojalá puedan servir para el trabajo en los grupos, para el debate posterior incluso a esta reunión. La primera pregunta que lanzo es esta: ¿qué pasará con el magisterio al servicio del Estado en una sociedad que migra a gran velocidad hacia escuelas y colegios privados? ¿Tendrán que migrar también la mayoría de los docentes al sector escolar privado? ¿Qué pasará con los profesores excedentes de las escuelas estatales que pierdan la mayor parte de sus alumnos? ¿Qué pasará con el sindicato y las demás organizaciones gremiales del magisterio como consecuencia de este proceso? La segunda pregunta: ¿es posible frenar la tendencia a la migración masiva de los sectores medios y populares emergentes hacia el sector privado del sistema escolar? ¿Qué tipo de acuerdo entre la sociedad, los profesores y el Estado se requiere para revertir esta tendencia y construir una nueva escuela pública
que sea la columna vertebral de todo el sistema escolar peruano. Tercera pregunta. ¿Es posible construir la educación que queremos, esa que se expresa en el proyecto educativo nacional y en todos esos instrumentos que hemos elaborado con tanta participación, con un sistema escolar mayoritariamente privado y además segregado por niveles socioeconómicos? ¿Es posible esa educación que queremos con este sistema escolar? ¿Es posible educar para la democracia y la interculturalidad en ese tipo de sistema escolar? ¿Se puede lograr la equidad, la justicia y la calidad para todos que se proclaman los acuerdos, los pactos, las leyes, el proyecto educativo nacional con este sistema escolar regulado por el mercado? Y la última pregunta, ¿qué tipo de acuerdo entre sociedad, Estado y magisterio se requiere para lograr que los mecanismos y fuerzas de mercado dejen de ser la forma predominante de regulación del funcionamiento del sistema escolar? ¿Qué cambios normativos, políticos y de gestión son necesarios para producir ese cambio en el sistema y en sus mecanismos de regulación? ¿Qué tipo de regulación alternativa a la del mercado opera en países que tienen sistemas escolares avanzados, exitosos, alineados con la democracia, inclusivos y generadores de cohesión social y de igualdad en las oportunidades? Muchas gracias.